esta mañana, este día donde Dios nos permite juntos celebrar. Gracias por el podernos guiar en alabanza en esta mañana y enfocarnos en esa gran realidad que hay de lo que hizo Jesucristo a favor de nosotros, que dejando toda su gloria, todo su poder, vino y se humilló y realmente hizo una empatía, porque eso sí es una verdadera empatía, se puso en los zapatos de nosotros y definitivamente Dios lo exaltó hasta lo sumo y gracias a Dios por eso. Hay varios motivos de oración en esta mañana y queremos orar por algunas personas que están en proceso de recuperación de salud. Tenemos a Cecilia, hermana de Sara, que está en ese proceso de recuperación hospitalizada allí en la Clínica General del Norte, que ha ido evolucionando gradualmente. Entonces todavía faltan algunos resultados que den yo creo que eso va a ayudar a un tratamiento más efectivo de lo que está pasando en ella. También está en esta semana a Joel Tres Palacios le van a practicar una cirugía, a Ismeray también. Entonces a orar por ellos y seguir orando por José Peña, para que también ya comenzó todo este proceso de la quimio, entonces orar para que haya una recuperación pronta en ese sentido. Entonces vamos a orar por ellos y también Edrey también está enfermo, en casa, enfermo con la virosis. Y también hay varios hermanos de acá de la congregación que hoy están presentando las pruebas. Hay varios. Entonces vamos a orar por ellos para que Dios sea tomando el control de todas las cosas. Álvaro, por favor, incluirlo, viene también. Álvaro también. Ok. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos acudir a ti. Gracias, Señor, porque tus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Señor, claman los justos y tú los oyes. Y aquí vemos un puñado de tus hijos que hemos sido declarados justos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta mañana intercedemos por nuestros hermanos que están padeciendo, que están sufriendo algún tipo de enfermedad y que están en el proceso de recuperación algunos y otros que están en convalecencia. Ponemos delante de ti a Cecilia para que tú sigas obrando en ella y estos exámenes puedan arrojar unos resultados de los cuales se puede hacer un seguimiento concreto y efectivo. Gracias también por la vida de Edrey y la vida de José, los ponemos en tus manos para que ellos puedan, bajo tu poder, recibir sanidad. Oramos también por Joel e Ismeray, para que en la cirugía que van a ser sometidos en estos días, ellos puedan encontrar alivio a cada uno de sus padecimientos. Gracias también por la vida de Álvaro, el cual lo ponemos en tus manos para que pueda recuperarse de esta gripa que tiene. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias también por cada uno de los hermanos que están haciendo el esfuerzo hoy de presentarse para estas pruebas, en los cuales, Señor, recordamos lo que dice tu palabra, que el caballo se alista para la batalla, pero que es Jehová el que da la victoria. Seguramente ellos se han preparado, han estado repasando, estudiando, y en este momento, Señor, están presentando las pruebas y queremos que tú le des la victoria. Queremos que tú le des la victoria a cada uno de ellos y eso va a ser un mejoramiento al tener una posición de trabajo estable,
de bendición para sus familias. Gracias, muchas gracias por tu ayuda y por tu socorro. Guíanos esta mañana en la exposición de tu palabra, para que tu palabra también llegue a las realidades y las necesidades que nosotros tenemos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos unos anuncios aquí importantes. Uno tiene que ver con la hermana Rosita de Rodríguez. Dejó unas telas. Ella en su labor manual le gustaba mucho la costura, entonces quedaron varias telas. Si hay alguien que realmente la va a necesitar en algún proyecto de trabajo o para su propio beneficio, ahí está la hermana Luzmila alzando la mano. Entonces se ponen de acuerdo con el hermano Roberto, allá está la hermana Ana también. Entonces se ponen de acuerdo con el hermano Roberto para planear y organizar, ir y ver las telas y ver qué les sirve allí en ese sentido. Entonces, al final se ponen de acuerdo. Yamín Aguavara, bienvenida a nuestro medio en esta mañana. Que Dios te bendiga. Yo creo que algunos han oído de Yamín, ¿verdad? Sí, no hemos oído nada de ella. ¿Ah? No, tú no la conoces sobre todo. Y entonces Yamín ya no está allá en Guinea Ecuatorial, en el África, sino, aunque ella se trajo de un pedazo de allá de Guinea Ecuatorial. Entonces ella está en una base que tienen acá en Colombia para Latinoamérica de la web. Entonces ahí está Yamín, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida. Al final podemos hablar. Bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan allí, con Yamín se pueden acercar a Yamín allí. Y recuerden también lo del aniversario. Ya la gente de acá de la iglesia, al menos ya hay como 20 personas interesadas. Ya hay algunos que están inscritos. Entonces, ánimo para ir. Para mayor información se acercan a mí o allá está en la cartelera para asistir a este evento de los 50 años de las iglesias bíblicas misioneras. Hay un tema que sobresale en la carta de Pedro y es el sufrimiento. Esa es una palabra que a veces nosotros no quisiéramos tenerla en nuestro vocabulario, porque el solo mencionar la palabra sufrimiento trae sufrimiento. Pero no podemos desconocer que la Biblia habla acerca de esa realidad. Y hay sufrimientos que son justos, porque uno se los busca. ¿Me explico? Cuando uno requiere un mandamiento de la palabra de Dios, y eso trae una consecuencia, entonces trae un sufrimiento. Pero también hay unos sufrimientos que son injustos. Y estos hermanos a los cuales Pedro les está escribiendo también tenían unos sufrimientos injustos, por así decirlo, porque era por causa de la fe que ellos profesaban. Pero también hay unos sufrimientos que Dios los permite en sus propósitos eternos. Y también está el sufrimiento natural y normal por la caída de Adán y Eva y ese pecado que nos ha afectado a todos nosotros. ¿Cuánto a nosotros nos hubiera gustado? A mí me hubiera gustado, y yo sé que a todos, vivir el paraíso eterno sin nada de sufrimiento. Sí, con algunas tareas, por ejemplo, con la tarea que tenía Adán y Eva de ponerle nombre a los animales y todo eso allá, pero sí el sufrimiento. Pero el sufrimiento vino a causa del pecado. Entonces vamos a mirar un aspecto que tiene que ver con en el sufrimiento, tiene que ver con la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Y en ese sentido queremos ser conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar Primera de Pedro 4 del 1
al 6. Vamos a pedirle a alguien que lea en esta versión de la que nosotros usamos normalmente. Primera de Pedro 4, 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andar en las sillas, injusticias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajes. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Pasamos ahora, vamos a leer otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que también nos da la misma perspectiva, pero con unas palabras en las cuales nos aclaran muchas cosas. ¿Otra persona? Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustan hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de ustedes, ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Ok, gracias. Este pasaje es muy diciente porque nos presenta, por un lado, el sufrimiento y el dolor que Jesucristo experimentó, y que estamos llamados a nosotros a prepararnos, a tener la actitud que tuvo Jesucristo para sufrir, porque si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Entonces, pero hay una confrontación en la voluntad nuestra natural, la voluntad del hombre es no querer sufrir, y la voluntad de Dios muchas veces que nos permite sufrir. Entonces, por eso Pedro está animando aquí a los cristianos que son los cristianos que llamamos en la primera carta de Pedro los cristianos sufrientes, a que perseveren en el sufrimiento injusto como una perspectiva de la salvación. Una perspectiva de la salvación que va a ser revelada para nosotros cuando Jesucristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, Pedro le está diciendo a los hermanos, miren, dejen que se burlen de ustedes, puesto que ellos, como dijo el rey David, Dios prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. O sea, como que ahí viene el dicho, el que ríe de último ríe mejor. O sea, ellos se ríen y se burlan de nosotros que estamos siguiendo la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne, y entonces ellos se burlan y nos maltratan, y en ese momento los
que están recibiendo esta carta son hermanos que están siendo violentados en sus derechos, han perdido sus casas. Recuerden que dijimos al comienzo de la carta que eran peregrinos, o sea, habían tenido que salir, no porque iban a hacer una peregrinación allá a visitar la ciudad santa, sino les tocó peregrinar a la fuerza, porque fueron desarraigados, lo que llamamos nosotros aquí en Colombia desplazados. ¿Ustedes se han entrevistado alguna vez con un desplazado aquí en Colombia? Yo he hablado con varios hermanos. El Roberto y yo estuvimos una vez por allá por Girardot, donde el tema era que tenía que ver algo con el conflicto que había aquí en Colombia, y nos sentamos en una mesa y escuchamos a alguna persona escuchar sus vivencias por allá en el Urabá. O sea, uno queda como aterrado de todo el sufrimiento que esas personas han vivido allá, y mucho por causa de la fe y mucho por la causa también de la violencia, que les ha tocado dejar todo, y que a veces algunos de ellos te daban 24 o 48 horas para salir. Tremendo la situación. Entonces estos hermanos, yo me imagino la situación que están viviendo. Entonces Pedro les escribe esta carta para animarlos, para que recuerden que Dios le dijo a David que va a preparar adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios tiene preparado para mí algo especial, algo sobrenatural en presencia de mis angustiadores. O sea, tremenda realidad eso. Ahora, cuando yo estaba leyendo el pasaje, me hice una pregunta para pensar inicialmente. La pregunta me la hice yo en primera persona. ¿Qué hago yo con las declaraciones que están en las Escrituras que prometen que el sufrimiento cristiano es inevitable? O sea, es algo que no lo puedo eludir, es inevitable. Entonces, cuando hay sufrimiento, uno puede entrar en un acto de negación, negar. O sea, eso está sucediendo, pero yo niego en mi corazón y en mi mente que eso no está pasando. Una negación absoluta frente a esa realidad. O la otra es minimizar ese sufrimiento y buscar la manera de echarle la culpa a alguno, echarle la culpa al otro, que muchas veces sí tienen la razón, que son culpables de ese sufrimiento. Pero es que las Escrituras nos dicen que el sufrimiento es inevitable. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Ustedes creen que la vida de Jesucristo aquí en la tierra, con sus 12, fue una vida fácil? No, o sea, llena de sufrimiento. Desde aún antes de nacer Jesucristo. Ya, exactamente, o sea, ya estaba desplazado, ya empezaron toda una serie para sus padres, toda una serie de dificultades. Pedro conocía muy de cerca la historia de Jesucristo. Pedro, por eso dice, ármense de ese mismo pensamiento, del pensamiento de Jesucristo. Alguien hizo esta pregunta en una conferencia de Sedecol. Él hizo esta observación. Él venía de ser un reportero en el mundo árabe. Y él dijo que qué pensaría o qué concluiría una persona que nunca ha escuchado de Jesucristo acerca del cristianismo de hoy cada vez que observa a sus seguidores en el mundo occidental. Entonces él decía, los cristianos, una persona no creyente observa al cristiano hoy en día y puede llegar a la conclusión de que no sufre, de que la está pasando súper bien. Y él decía, supongamos que a una persona nueva, una persona que está interesada en el Evangelio, le
le damos 3 meses para que entreviste a varios individuos cristianos, que asista a varias iglesias, que observe programas cristianos que aparecen en la televisión por 3 meses y después haga un reporte. Las conclusiones, dice él, que para él serían fascinantes. Luego de los 3 meses, él tendría sus propias conclusiones, pero después de esos 3 meses le damos un Nuevo Testamento a esa persona y le pedimos que lo lea durante un mes, pensando en el sufrimiento. Entonces él decía, yo me pregunto a qué conclusiones llegaría esa persona. Primero va 3 meses a la realidad aquí del mundo occidental y luego va un mes a las escrituras, analiza. ¿Qué piensan ustedes que serían las conclusiones? Preguntó él y entonces la gente empezó a opinar. Yo los escucho a ustedes. ¿Qué piensan ustedes que serían sus conclusiones? Habrían pasajes en el Nuevo Testamento que sí reforzaría que en el paquete viene incluido el sufrimiento. Pero de pronto personas podrían interpretar pasajes en el sentido de que la práctica es contraria a lo que dice la Biblia. Y muchos dirían, yo no camino por ahí. Ok, gracias, buena observación. Si alguien realmente hace el trabajo como concienzudo, se dará cuenta que muchos cristianos están sufriendo, pero no por causa de la mujer. Pero vería que sí hay sufrimiento por decisiones, que andan a veces muy afanados, cosas, no sé, problemas de deudas, etcétera, de trabajo, etcétera, etcétera. Sufrimiento en los cuales nos hemos metido. Exactamente. Entonces, creo que es evidente que ocurre eso con muchos hermanos. Y no solamente en Colombia, creo que en la iglesia donde están pasando hace mucho eso. A ver, Sara. Si la persona observa con cuidado, con criterio bíblico, de pronto va a encontrar que algunos de los cristianos que observó no tienen un enfoque en la palabra acerca de cómo vivir con el sufrimiento, cómo enfrentar el sufrimiento. De pronto va a encontrar que algunos cristianos reniegan, que ni siquiera se enfocan en el hecho de que Dios tiene propósitos con todo lo que le pasa, que, como decías ahorita, que le están echando la culpa a otro, o que incluso, como no tienen en cuenta a Dios ni a la palabra, ese desenfoque nos lleva a desarrollar actitudes que destruyen a las personas que están a su alrededor. Carlos. Yo pensaría que él diría que los cristianos que estamos viviendo ahora, pues de alguna manera la tenemos más fácil en el sentido social, por llamarlo de alguna manera, ya que hoy por ahí no se ve que los perseguían y de hecho los asesinaban antes cuando eran creyentes. Digamos que esa persecución no se tiene ahora y sin embargo no se hace lo que en ese momento esas personas todo lo que hicieron para mostrar la palabra, para seguir a Dios. O sea que aparentemente la tenemos más fácil y no hacemos. Ok. Gracias, Carlos. El que hizo, ya me. Solamente un detalle, que en la entrevista, o el que hace la propuesta viene del mundo árabe. Son dos contextos diferentes. Exactamente. Entonces, ese es lo que quería notar. O sea, él es un reportero que viene de allá y está metido allá y conoce cuál es la realidad
que están viviendo los hermanos allá en el mundo árabe, en el cual no tienen las libertades que nosotros tenemos. O sea, ellos allá no pueden planear y organizar, tener abiertamente una celebración como la que nosotros tenemos. Eso tiene que hacer toda una serie de claves y de cosas donde encontrarse, toda una cuestión allá, y eso tampoco puede ser grupos grandes, sino grupos muy pequeñitos para poderse. Entonces, el contexto de la pregunta tiene sentido para él que está viviendo allá, pero para nosotros que está acá, nosotros lo vemos como extraño. O sea, que eso esté pasando allá, pero esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y a veces nos vamos muy lejos. Hay hermanos nuestros aquí en Colombia, en algunos sectores, que no tienen la libertad de reunirse. Exactamente, por ahí en la Arauca, o sea, todo eso es bastante difícil. Entonces, mire, yo sospecho, dice el autor, él dice que sospechaba que el promedio del Nuevo Testamento, el que leyó el Nuevo Testamento en un mes, va a concluir que la vida cristiana es difícil, que los cristianos enfrentan muchos obstáculos y oposición, pero que aún así pueden permanecer gozosos y fieles el resto de sus vidas. O sea, que ese sufrimiento no es un obstáculo para que ellos experimenten gozo y fidelidad a Dios. Y eso es lo que Pedro les está tratando de comunicar a él. Siempre Pedro le está hablando de la esperanza adquirida, de lo que Jesucristo hizo por ustedes, el ejemplo que Jesucristo nos dio. O sea, está enfocándonos a realidades, promesas bíblicas que nosotros tenemos. Entonces es muy importante. Ahora, también sospecho que esa no sería la conclusión de alguien que observa el cristianismo occidental durante 3 meses. O sea, la pregunta, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra opinión sobre el cristianismo? ¿Qué hacemos con declaraciones como esta? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O en Romanos 8:17, que dice que somos herederos con Cristo si ahora sufrimos con Él. O sea, Roberto mencionó algo, que en el paquete de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, viene también una parte del sufrimiento. Y el sufrimiento muchas veces tiene la característica de purificarnos. O sea, ¿se acuerdan ustedes que Pedro nos habló de que nos purifica como el oro para sacar las impurezas? Y es que a veces el sufrimiento saca lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Yo recuerdo una ocasión en la serranía del Perijá, que la gente había tomado una persecución contra la iglesia que estaba allá, porque la comunidad estaba usando el colegio que tenían allí y ahí mismo estaban los predios de la iglesia, lo estaban usando para hacer parrandas y cosas, y la iglesia se manifestó a través del pastor que estaba aquí, allí anteriormente, se manifestó de que él no estaba de acuerdo y que no prestaba las sillas ni las bancas para hacer esos festines que estaban allá. O sea, que si ellos querían hacer eso allá en el colegio, pero no usar las instalaciones de ahí de la... Entonces eso creó una dificultad tremenda y una persecución. Pero sucedió algo interesante. Empezaron a entrar algunos grupos al margen de la ley y empezaron a dar una serie de exigencias y llamaron a relación, como decimos nosotros, una cosa muy llegue a muchas personas. Entonces a muchas de esas personas entraron como en un conflicto porque ya empezaron a sufrir. Entonces esas personas que estaban en contra de la iglesia buscaron a la iglesia en ese momento para que les ayudara, para que la iglesia intercediera
han enfrascado en una situación de sufrimiento. Claro, nosotros también estamos en esa misma situación, pero ven en nosotros en que exactamente un refugio, y que nosotros, a pesar de que sufrimos, permanecemos fieles y con gozo. ¿Saben cómo enfrentar eso? Saben cómo enfrentar eso. Entonces esa es una gran diferencia. Ahora, la pregunta sigue: ¿qué hacemos nosotros con esos versículos? Y pienso yo que a veces nosotros, los cristianos que estamos viviendo en esta parte del mundo, hemos bebido mucho del materialismo, del consumismo, de la prosperidad, y entonces estos versículos lo que hacemos es que los ignoramos. ¿Ustedes se acuerdan que hay una iglesia aquí en Colombia que dice: pare de sufrir? Sí. Y a mí también, cuando yo estaba recién convertido, había unos hermanos: hermano, usted se convierte a Jesucristo, entra a los caminos de Dios y se le arreglan todos los problemas. O sea, era como una manera de enganchar a la persona para que la persona entrara, pero era una motivación falsa, porque De todo lo contrario. Porque la persona está en oscuridad y llega a la luz. Y entonces la oscuridad nuevamente trata de exactamente. Entonces vuelve enemiga. yo les recomendé a ustedes un libro y se lo mandé por PDF, que habla de la voz de los mártires, o sea, de todo lo que pasa, han pasado a través de la historia. Nosotros, si no estamos atentos a lo que dice Pedro acerca del sufrimiento, quiere decir que no estamos sintonizados. Hay que estar sintonizados con el Nuevo Testamento y con Primera de Pedro. Nuestros pensamientos necesitan ser alineados. O sea, Pedro en su carta dice que hay que pensar como Cristo, armémonos del mismo pensamiento de Jesucristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, o sea, armados del mismo pensamiento, de esa manera de pensar como Cristo piensa. La siguiente. En el capítulo 3, los versículos 18 al 22, habla del sufrimiento. Y mire lo que dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Estoy leyendo en 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, que él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Pedro, en el contexto de ese pasaje del capítulo 4, nos habla de la restitución que nosotros hemos de recibir cuando Cristo venga o cuando nosotros muramos, y también la exaltación de Cristo. O sea, ese es el premio. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 1, habla de que Cristo ha padecido. O sea, lo que cantábamos esta mañana. Pedro nos recuerda que Jesús fue completamente humano, experimentó los mismos sufrimientos que nosotros, incluyendo la muerte. O sea, él sabe lo que es ser ridiculizado, injuriado, golpeado, escupido y maltratado. Nosotros, muy pocas veces, yo lo único que he recibido así fuerte es un papazo en la espalda, que me tiraron, o sea, predicando en un lugar así abierto. O sea, lo máximo que yo he podido sufrir. Pero uno encuentra personas que
han estado presas, les ha tocado duro, o sea, maltratados, humillados. Entonces les ha tocado bastante difícil. Los primeros misioneros que vinieron acá a Colombia, recuerdo por ejemplo por Los Negritos, una población cerca por allá de Composo, a un hermano que se convirtió a Jesucristo. Y la familia lo cuestionó y le dijo que renunciara a su fe. Y él no renunció a su fe. Le hicieron un sepelio simbólico como que él había muerto para toda la familia. Así de fuerte, o sea, como que tú te convertiste al cristianismo, tú estás muerto para nosotros. Le hicieron un sepelio simbólico. Tremendo. ¿Sabes? Que la familia de uno haga algo así como uno, o sea, por la fe de uno, eso es tremendo. Entonces, Eso sucede con los musulmanes. es así por ahí, en el mundo musulmán, es así. Entonces, Jesucristo experimentó todo eso y Jesucristo sabe que en la siguiente diapositiva que es pedirle a los amigos más íntimos que oren por él. ¿Se acuerdan? Que Jesús le pidió a sus amigos más íntimos que oraran por él y luego después de un rato regresa a su círculo de oración, sus intercesores. ¿Los encuentra qué? Los encuentra dormidos. Tremendo. Él sabe lo que ha abandonado. Pedro, ¿se acuerdan? No, Señor, yo no te negaré. O sea, Pedro negó al Señor, lo abandonó. Jesucristo fue humillado en público. O sea, Jesús entiende lo que es el sufrimiento injusto. Por eso Jesucristo es un Salvador con empatía. Y la palabra empatía es ponerse en los zapatos de otro y vivir lo otro. O sea, una cosa es decir, oye, yo siento lo que tú estás sintiendo, viviendo, pero a veces es simplemente una formalidad, es una frase de cajón, pero realmente la empatía es ponerse en el lugar de eso. Que lo acusen a uno por algo que no ha hecho, el sufrimiento corporal. Exactamente, correcto. O sea, eso es tremendo. Entonces Jesús sabe, nos entiende a nosotros cuando estamos sufriendo. Jesús sabe cuando nosotros sufrimos. O sea, y eso es algo consolador para uno. El saber, una cosa es sufrir solo y otra cosa es sufrir sabiendo que Dios le acompaña a uno en medio del sufrimiento. O sea, 1 Corintios capítulo, creo que 2, que habla acerca de que nosotros somos consolados en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Eso es empatía. O sea, cuando nosotros hemos experimentado dolor, sufrimiento y enfrentamos ese sufrimiento con el poder y la gracia de Dios, entonces tenemos una capacidad de poder tener empatía y entender lo que el otro está pasando y poder animarlo y ayudarlo. Ahora, la palabra que usa la versión de las Américas en el versículo 1, donde dice armados del mismo pensamiento, esa palabra viene del contexto militar. Es como alístense, equípense para enfrentar la batalla. Ármense de ese pensamiento, estén preparados, porque la vida cristiana es una guerra. O sea, y no contra otras personas. La siguiente diapositiva no es contra la otra. No es una guerra contra otras personas, sino contra el reino demoníaco. Lo que habla acerca en el versículo anterior del contexto, habla de potestades, habla de autoridades, habla de ángeles caídos. O sea, una guerra contra un reino demoníaco. Y sabemos que Jesús sometió a ese reino, lo venció.
pero también es una guerra contra nuestra propia naturaleza. La vida cristiana es una lucha en hacer mi propia voluntad. Por eso pensaba yo, la voluntad del hombre, o sea, la voluntad mía y la voluntad de Dios. A veces luchamos con esa realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo quiero? Entonces, a veces no estamos en la misma página. El mismo Pedro dice en 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya. ¿Y quién es el blanco más? Nosotros, los hijos de Dios. Quiere devorarnos. Ese contexto de 1 Pedro 5:8 es el contexto de los cristianos. Miren, estén atentos porque el diablo está como un león rugiente buscando para devorarnos. Pero no les dice nada más el peligro, sino les dice, miren, al cual ustedes pueden resistir firmes en la fe, sabiendo que estos padecimientos se van dando en todos los hermanos, en todo el mundo. Porque es que cuando uno está sufriendo, el pensamiento que uno tiene es que uno, nada más, el que padece. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, no estamos solos. Estos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, de una manera u otra, porque tampoco el sufrimiento es igual para todos. Entonces, hay que reconocer esa realidad. Tenemos al mundo, tenemos a Satanás y tenemos nuestra propia naturaleza. Entonces, hay una batalla continua a la cual hay que hacerle frente. El punto de Pedro es que hay que estar prestos para luchar esta guerra en contra del pecado, en contra de Satanás, y preparados para sufrir o incluso morir. ¿Se acuerdan ustedes cuando los dos discípulos no fueron capaces, como dijo alguien, no tuvieron las agallas de ir allá donde Jesús a decirle que querían el puesto de la derecha y el puesto de la izquierda en su reino? Y tuvo que ir la mamá. Le dijeron, ay mami, ve, habla ya con nosotros. Entonces fue la mamá ya a decirle, mira, Jesús, en el reino tuyo yo quiero que fulano y fulano estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, mire, no saben lo que están pidiendo. O sea, la copa que yo he de beber, o sea, que era la copa del sufrimiento. Seguir a Cristo no solo es que vamos a ser vindicados y salvados finalmente y que vamos a tener gloria, sino que seguir a Cristo implica muchas veces sufrimiento. Y por eso tenemos que armarnos de ese pensamiento. O sea, el pensamiento es que la vida cristiana tiene muchas cosas buenas y hermosas, pero también en algunos momentos viene el sufrimiento. Pero que no estamos solos en el asunto, que el Señor está con nosotros. Cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y esa es una gran diferencia. O sea, pasar por el fuego, pasar por las pruebas, las dificultades solo, y otra cosa es pasar con el Creador del universo. Entonces, el pensamiento de Pedro es que nosotros nos alineemos con las perspectivas de Dios, permitir que su palabra moldee nuestra manera de vivir. Miren lo que prometió Jesucristo en Marcos 8, 34 y 35. ¿Alguien por favor lo lee? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cómo le parece ese versículo? O sea, esa invitación.
O sea, se la puso clarita a la gente. Jesús a muchas personas, Jesús no le interesaba tanto que le siguiera la cantidad de gente, sino que el que le siguiera firmemente. O sea, ¿se acuerdan ustedes que en Juan capítulo 6, del 66 al 69, Jesús dijo unas palabras y dijeron la gente, uy, esa palabra es muy dura, esa palabra es dura. Y mucha gente dejó de seguirlo y se dirigió a los 12 y le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Si quieren irse, esta es la oportunidad, aprovechen. Y Pedro, ese que escribe esa carta, Pedro, Señor, nosotros vamos a leerlo, Juan 6, del 66 al 79. Solo el 66. Sí, 6:66. Sí tiene 66, ¿verdad? Sí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí. Sigue. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oírlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Palabras duras. Pero Dios decidieron seguir hacia dónde nosotros iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Jesús es el que es capaz de confrontarnos en ese sentido de, miren, la vida, si ustedes me van a seguir a mí, hay que negarse a ustedes mismos, hay que tomar la cruz, hay que seguirme. Y el seguirme implica ese pensamiento de implícitamente el sufrimiento, pero un sufrimiento en el cual tenemos la gracia, tenemos el poder para resistir. Pedro nos llama a armarnos, en el buen sentido de la palabra, no es que vaya cada quien ahora a armarnos del pensamiento, a prepararnos para la batalla con la mentalidad de Cristo, recordando que el sufrimiento lleva a cabo los propósitos de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que han de conforme al propósito de Él. Entonces el sufrimiento expone, aflora aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Lo que leímos en una ocasión de 1 Pedro 1 al 6 al 7, que somos probados como el oro. Y el testimonio cristiano fiel, muchas personas llegaron a conocer a Cristo. Por ejemplo, Pablo, por la intervención de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Que él perseguía a los cristianos. Y de hecho, en el momento que tuvo el encuentro con Dios, iba persiguiendo con una carga, con autorizaciones para matar a los cristianos. O sea, y eso es un testimonio para Pablo, o sea, ver que esas personas que sufrían y toda cuestión lo hacían con gozo. Dicen que los cristianos, cuando eran echados a las arenas esas de los círculos, se agarraban de las manos y cantaban alabanza a Dios. Sufrían, o sea, enfrentaban esos sufrimientos, pero con gozo, porque sabían dónde estaba su confianza. Pastor, en la India sucedió algo equivalente, y de ahí este hermano que mataron a su familia entera y luego a él campó
Ese es el pensamiento. Lo que dice Pedro, que hay que estar armado de ese pensamiento. O sea, que es duro. O sea, es duro. O sea, pero el sufrimiento no es que Dios esté en contra. A veces algunas personas llegan a pensar también, no, es que si está sufriendo es porque está en pecado, porque tiene una maldición hereditaria ya. Entonces, no, a veces hay sufrimiento que no es, sino que Dios lo permite en su soberanía. A Job, Dios le permitió hasta cierto punto que tocara a Job. Y Dios le dio después el doble. A veces sufrimos como cristianos porque no queremos enfrentar el pecado, no queremos enfrentar a Satanás y el mundo. A veces hay personas que dicen, no, yo prefiero, hermano, ser un agente secreto de Dios. O sea, no quieren identificarse como cristianos, porque a veces, por ejemplo, un cristiano trabajando en un almacén, digamos, 31 de octubre, todos tenemos que disfrazarnos y traer cada uno una calabaza y armar y organizar todas las telarañas y las cosas aquí. Un cristiano que se ha convertido a Jesucristo va a decir, yo respeto sus creencias, pero yo no participo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mirado por los demás? Ya este no va, este nos dañó la fiesta, nos va a dar. Y entonces los que dicen, no, si él no participa yo tampoco. Y entonces, o sea, entonces el cristiano entra y entonces empieza a ser perseguido, porque sus convicciones no se ajustan a la realidad del momento. Ahora, Jesucristo padeció en la carne, terminó con el pecado, lo venció, pero eso no quiere decir que nosotros, porque ya Cristo venció en la cruz, nosotros somos perfectos. La Biblia enseña que el cristiano seguirá luchando contra el pecado hasta que seamos libres de su presencia. Seguimos luchando. Vamos, la única vez que vamos a ser libres del pecado es cuando muramos o cuando Cristo regrese por nosotros. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a luchar por el pecado. Vamos a terminar pensando en lo siguiente. Más adelante, la siguiente, el punto de Pedro. Lo que Pedro quiere decir es que nosotros, o que el sufrimiento cristiano es una indicación de que hemos elegido a Cristo antes que a este mundo. Porque en el contexto más adelante vamos a ver que cuando usted decide elegir a Cristo antes que al mundo, entonces los que corrían juntamente con usted empiezan a ver todas las cosas que usted hacía para ellos. Entonces, oye, pero si tú eras uno que parrandeaba con nosotros, tú eras esto y lo otro. O sea, y Pedro dice, no, y basta ya, como decía Tomás, basta ya. El tiempo pasado para hacer lo que agrada a la carne, o agrada a este mundo. Por eso es la voluntad de Dios, o la voluntad del hombre, frente a la voluntad nuestra. O sea, cuando yo decido vivir el resto de esta vida terrenal, no satisfaciendo mis pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, eso le agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la elección que hemos hecho, o es la elección que debemos hacer. No vivir para cumplir la voluntad del hombre y sus pasiones, sino la voluntad de Dios y su justicia. Cuando yo estaba joven, hace algunos años, en una actividad de un pueblo, hicieron un drama, pero tremendo drama. O sea, llegaron unas personas enmascaradas y con armas,
no sé dónde la consiguieron, pero llegaron allá. Y dijeron allá que los que estaban dispuestos ¿quién eran los verdaderos cristianos que estaban dispuestos a morir por Cristo que pasaran adelante? Ni el líder de los jóvenes. Yo estaba ahí, o sea, todo el mundo empezó por allá. O sea, digamos que no lo... Pero mostró realmente, o sea, dónde estaban esos jóvenes. O sea, no estaban dispuestos a morir por Cristo. No estaban dispuestos. O sea, el seguir a Cristo cuesta. Si no sufre como cristiano en este mundo, es porque hemos escogido el camino del mundo, el camino del hombre. O sea, no vas a sufrir, porque este mundo te ama. O sea, si tú apruebas todo lo que el mundo hace, dijo una señora en estos días, si la iglesia no acepta el matrimonio igualitario, va a desaparecer. Entonces, no. Total y tibia. Ni llega. No sabe quién la fundó. Exactamente, entonces, uno no puede quedarse callado frente a esa situación. O sea, Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, a veces nos cuestionan a nosotros, ¿y usted qué piensa sobre esto? Y a veces es que empezamos no, o sea, yo creo en esto y esto y esto y esto. Y eso puede producir rechazo. Porque dentro de nuestro contexto, el pensamiento cristiano a veces es cuestionado, es confrontado. Entonces, muchos de nosotros cristianos lo que hacemos es que, no, para no entrar en conflicto, para no tener problemas, no expreso lo que la Biblia dice. Entonces, estamos escogiendo la voluntad del hombre, la voluntad del mundo, pero si sufrimos es porque muchas veces hemos escogido la voluntad de Dios y su justicia. El cristianismo o la vida cristiana es una vida llena de muchas bendiciones, pero también está incluido el sufrir y el padecer por él. Ahora, Pedro es muy claro al decir que a veces uno sufre por estar metiéndose en lo ajeno, en lo que no le corresponde. Entonces, ese es un sufrimiento justo, pero hay sufrimiento injusto que es cuando uno, por proclamar lo que es hoy en día, a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Entonces, lo amargo, no, eso es dulce. Y a lo de lo que es dulce, o sea, amargo, o sea. La Biblia, el Señor Jesucristo nos respalda cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, estamos apenas entrando en el capítulo 4, pero este capítulo 4 está lleno de mucha esperanza, en el sentido de que armemos ese pensamiento, estemos preparados para sufrir como Cristo sufrió, pero eso implica victoria. Jesucristo sufrió, pero reina, hoy está sentado a la diestra de Dios y puso bajo sus pies a principados, a potestades, a jueces de Satanás, a jueces de maldad, triunfó sobre ella, y el triunfo de Jesucristo es nuestro triunfo. Entonces, que Dios nos ayude a escoger la voluntad de Dios y su justicia, porque si nosotros amamos el mundo, entonces el amor del Padre no estará con nosotros. Juan fue muy claro cuando dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
La voluntad del mundo, la voluntad nuestra, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La carne y el espíritu, lo dice Pablo también. Entonces, hay que alinearnos con la voluntad de Dios, porque esa permanece para siempre. A ti, yo creo que en este momento es pertinente recordar ese pasaje que dice que Jesús, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando los rotos. Ese es un enfoque fuerte, pero también excelente. Y ese es el pensamiento al que tenemos que armarnos. Eso es Hebreos 12. Hebreos 12. Y por eso nos mandan a poner los ojos. Poner los ojos en Jesús, o sea, armarnos de ese mismo pensamiento. Vamos a leerlo, vamos a terminar con ese versículo porque ese es muy contundente. Sí, sí. Voy a leer desde el 1. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, pensando el gozo delante de él, el futuro. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, o sea, ármense de ese pensamiento, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y miren esa otra perla, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Armémonos de ese pensamiento, que Jesucristo, por el gozo que tenía, por la esperanza, lo que Dios le había prometido, lo que Dios había dicho que iba a suceder, enfrentó el oprobio. Armémonos de ese pensamiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios allí en lo más profundo de nuestro ser y decirle a Dios: gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque se encarnó, vivió como uno de nosotros, sufrió, padeció, pero siempre tuvo puesto delante de él el gozo. Señor, gracias porque por el gozo que se puso delante de él, él estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, y tú le sentaste a la diestra de Dios. Y desde allí tú estás intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos alinearnos con ese pensamiento. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores. Gracias porque tú ministras nuestras vidas frente a aquellos sufrimientos naturales por causa del pecado, el deterioro físico que vamos teniendo en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Pero gracias, Señor, porque tú nos acompañas en medio de todos esos sufrimientos. Ayúdanos a mirar las promesas tuyas que nos has dado. Promesas, Señor, de una esperanza reservada en los cielos para nosotros. Gracias, Señor, porque Satanás, el mundo y nosotros mismos nunca nos podrán separar de tu amor. Gracias porque tú vas delante de nosotros ayudándonos.
Y tú cruzas esos valles de sombra, de muerte, difíciles, tú los cruzas con nosotros, Señor. Tu vara y callado nos infunde aliento. En medio del sufrimiento de la vida, sabemos que tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por Pedro, por la honestidad de Pedro al compartirlo de lo más profundo de su corazón. Todos estos pensamientos. Gracias porque Pedro conoció de cerca al Señor Jesucristo y puede registrarnos estas palabras para animarnos y ayudarnos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a que la voluntad de Dios prevalezca por encima de la voluntad nuestra y la del mundo.